Hola, soy Naomi Ceder, actualmente la presidenta de la PSF y autora del Quick Python Book. Y sí, voy a firmar copias gratuitas de mi libro en el salón de patrocinadores al principio, a la hora del almuerzo. Y estoy muy honrada de ser ponente aquí en la primera PyCon Latam. Y estoy especialmente feliz de dar mi charla en español. La última vez que visité México para Python Day México 2018, no pude dar mi charla en español, pero desde el año pasado he estudiado mucho y creo que he mejorado mi español. Quiero agradecer a mi profesora Eugenia Soto para su paciencia y sus muchas correcciones, y también mis amigas Mayela Sánchez y Mabel Delgado. De hecho, esta es mi segunda charla en español y con su apoyo espero dar muchos más en el futuro. Los idiomas humanos siempre me han fascinado y por eso de joven estudié español en mi escuela secundaria y después en la universidad estudié griego, latín, sánscrito, incluso los jeroglíficos egipcios, así como otros idiomas tanto antiguos como modernos. Y todos sabemos que los idiomas difieren entre sí en una fascinante variedad de formas. No es solamente en vocabulario, en cada idioma se puede decir cualquier idea, pero cada idioma tiene sus propias y diferentes maneras de expresar ideas, describir cosas, etc. Y esa es la razón por la que traducir de un idioma a otro puede ser tan difícil. Por ejemplo, no sé si ustedes lo conocen, pero podrían ver los videos en el canal de YouTube Google Translate Sings. ¿Lo conocen? Ahí la cantante usa Google Translate para traducir las letras de varias canciones populares de inglés a varios otros idiomas. Y finalmente, de nuevo al inglés. Y luego canta las letras que resultan con la melodía original. El resultado se puede imaginar que es divertido, es increíble. Desde luego no es el original. A continuación, cuando empecé a escribir código, hace muchos años, vi que en muchas maneras los lenguajes de programación son similares a los idiomas humanos. En general, se pueden codificar los mismos procesos y expresar las mismas ideas en cualquier lenguaje de programación. Sin embargo, como en los idiomas humanos, en los lenguajes de programación existen muchas diferencias, no solo en vocabulario, pero también en la estructura y las maneras de expresión. Y como en los idiomas humanos, no es sencillo traducir el código de un lenguaje a otro,
o aprender un nuevo lenguaje con fluidez. Mi intención en esta charla es hablar sobre una manera en que los lenguajes difieren mucho. Quiero explicar cómo Python gestiona las situaciones que salen mal. Como todos sabemos, hay muchas cosas que pueden salir mal cuando ejecutamos nuestro código. Se podría ingresar un valor mal, tal vez la lógica podría ser incorrecta, o quizás la máquina no tenga suficiente memoria o espacio en disco o lo que sea que necesite. Hay posibilidades casi ilimitadas de errores y también existen muchas formas de clasificarlos. Podemos hablar de errores de compilación, errores de tiempo de ejecución, errores irrecuperables, errores recuperables, errores de sintaxis, errores de tipo, de recursos, de procesos externos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo interesante no son los errores en sí, pero cómo se manejan estos errores. Cada lenguaje trata esos errores y esas situaciones a su manera y tiene sus propias estructuras para hacerlo. Por eso, entender cómo un lenguaje maneja errores es muy importante para entender ese lenguaje y escribirlo con fluidez. Bien, espero que estén de acuerdo conmigo hasta aquí. A continuación, y antes de hablar sobre Python, voy a decir un poco sobre algunos otros lenguajes populares y sus diferencias en la forma en que tratan los errores. Primero, tenemos un par de ejemplos de Perl. Me gusta pensar en Perl como un lenguaje de hacer o morir, do or die en inglés. Bastante común en Perl. Es el uso del comando die para avisar de un error y finalizar el programa. Como aquí, open o die. De verdad, no es elegante esa manera de tratar errores, pero sí es eficaz. Java tiene un sistema complicado de excepciones, incluso excepciones comprobadas que deben ser declaradas o capturadas en la función en que ocurren, y excepciones no comprobadas. En este ejemplo, IO exception es una excepción comprobada. En todo caso, Java no confía en excepciones, sino que se usan más comprobaciones de valores y tipos. JavaScript tiene 6 excepciones nativas y esas pueden ser heredadas en subclases, pero cualquier valor se puede lanzar como excepción. Así, throw true. ¿Qué es eso? Sin embargo, capturar esos valores puede ser un poco complicado. Golang, por su parte, tiene un sistema bastante diferente al resto. Las funciones devuelven tanto un valor como un error y usted necesita verificar si se ha producido un error. Además, en Golang las excepciones no se lanzan automáticamente, todas las excepciones deben lanzarse explícitamente. Cada lenguaje tiene sus ventajas y sus desventajas.
pero su enfoque respecto a los errores reflejan su estructura. Muy bien. Entonces, ¿qué hay de Python? Hemos visto ejemplos de varios otros lenguajes y vamos a ver ahora que Python tiene algunos aspectos en común con ellos, pero difiere en otros. En primer lugar, Python prefiere manejar los errores en lugar de evitarlos. El enfoque de Python de EAFP, easier to ask forgiveness than permission en inglés, depende del poder de usar excepciones fácilmente y frecuentemente, diferente a otros lenguajes que confían en comprobación por adelantado, o look before you leap in English. Y entonces, lo que Python gana de este enfoque es un código más sencillo y más legible. El código que contiene muchas comprobaciones de operaciones y valores está saturado y es más difícil de leer. Además, Python es un lenguaje de tipado dinámico y depende de duck typing, que se refiere a la idea que si algo anda como un pato y suena como un pato, es probable que sea un pato, o al menos podemos tratarlo como un pato. Por eso, verificar los tipos de variables no es útil y usar excepciones es más sencillo y más eficaz. Bueno, ahora miramos cómo las excepciones funcionan en Python. Por supuesto, es probable que todos ustedes conozcan la sintaxis básica de excepciones, pero para estar segura que todos empezamos del mismo lugar, quiero hablar de los conceptos básicos. La primera parte de la estructura de excepciones es una cláusula try con un bloque que contiene el código en que puede acontecer un error o una excepción que queremos manejar. Como mencionaré más adelante, este bloque debe ser bastante corto y los errores que esperamos deben ser bastante explícitos. La segunda parte es una cláusula o más, except, que especifica la excepción o excepciones y que captura las excepciones especificadas y con el código que las maneja. Esto también debe ser breve y específico. Y, por ejemplo, puede registrar el problema, intentar repararlo o lanzar la excepción a un nivel superior. La tercera parte es opcional, una cláusula else, con código que se ejecute solamente si no se produce ninguna excepción. No es muy común, pero puede ser útil. Y, finalmente, puede ser una palabra clave finally, con un bloque que se ejecute cada vez que ocurra un error o no. Por ejemplo, si el código en la cláusula try abriera un archivo en la cláusula finally, podría asegurar que el archivo se cerraría, en todo caso. Y, por supuesto, se puede lanzar cualquier excepción en cualquier momento usando la palabra clave raise. Sin embargo, en Python 3 solamente se pueden lanzar
subclases de base exception. Podemos experimentar un poco con este ejemplo. Ten en cuenta que sin ninguna excepción se lanza los bloques, los bloques de try, else y finally se ejecutan. Y si se lanza una excepción, el bloque de try se ejecutará solo hasta el lugar de la excepción y después se ejecutarán los bloques de except y finally. Así. Todas las excepciones son clases. Esto es desde Python 1.5 y deben heredar de excepción o en casos especiales de base excepción. Pero de excepción es mucho más común. Perdón. Un except capturará la excepción especificada y todas las subclases de ella. Un except sin excepción especificada capturará exception y todas las demás excepciones, excepto system exit, exit generator y keyboard interrupt, que heredan de base exception, no de exception. Aquí tenemos un ejemplo muy simple de cómo funciona la herencia. Mi excepción es una subclase de exception. Cuando el except está esperando una excepción, tanto exception como mi excepción se capturan. Ponemos aquí, pero can I change that? Funciona. Pero si el except espera la subclase mi excepción, excepciones de tipo excepción no se capturan. Así. Recuerden, es muy fácil crear subclases específicas de excepciones, pero las excepciones incorporadas son más sencillas y más robustas. Y se debe intentar conseguir el mejor equilibrio entre legibilidad y funcionalidad. En general, recomiendo que piensen en qué errores se esperan y en cómo se manejarán. También deben tener en cuenta que si muchas excepciones se esperan, tal vez el diseño no es el óptimo. Sin embargo, en Python hay excepciones que no tienen nada que ver con errores. Y es gracias a la teoría de Harry Potter. Sí. No voy a traducir este texto, es de un post escrito por Guido, el creador de Python, en 2005. Guido había estado leyendo la serie de libros de Harry Potter y vio un paralelismo entre el desarrollo de una serie de libros y el desarrollo de un lenguaje.
En particular, cree que tanto en la evolución de Python como en el desarrollo de la historia de Harry, varias características se produjeron para una función, pero al final se usa para propósitos totalmente diferentes. Como I had never thought of iterators or generators when I came up with Python's for loop, or using percent as a string formatting operator. And as a matter of fact, using def for defining both methods and functions was not part of the initial plan either, although I like it. Este es el caso con excepciones. Se crearon para manejar los errores, pero hoy en día se usan para funciones que no tienen nada que ver con errores. Veamos si ustedes las conocen. Vamos a ver varios ejemplos del uso de las excepciones en Python que no están causadas por errores. Bueno, empezamos con un ejemplo fácil, nivel 1. La función sys.exit es bastante común y casi todos la hemos usado. Pero, ¿qué excepción se lanza aquí? Sys.exit no hace nada más que lanzar una excepción system exit que el intérprete captura. Hace exactamente el mismo. Aquí tenemos un bucle for y una iteración con una lista. No se ve, pero se lanza una excepción. Es un poco más difícil. ¿Conocen qué excepción? ¿Qué excepción se lanza? Stop iteration. Stop iteration es otra excepción usada para controlar el flujo del código. Todos los iteradores lanzan una excepción de este tipo como un señal para terminar la iteración. También algunos iterables con semántica de secuencia pueden lanzar una excepción index error para señalar al iterador que se llegó al final de la secuencia. Y en ese caso serían dos excepciones. Este caso parece ser bastante similar al anterior. Y sí, se lanza una excepción stop iteration que termina la iteración. Pero esa no es la única excepción lanzada. Otra excepción se lanza antes de la stop iteration. ¿Cuál es? Cada vez que se lee un archivo y no hay más que leer, se lanza una excepción EOF error, que en este ejemplo causa que el iterador termina la iteración con una excepción stop iteration. Dos excepciones. Este ejemplo es un poco más complicado. En este ejemplo tenemos un generador que devuelve números de una lista.
En tanto que un generador es un iterador, normalmente lanzaría una excepción stop iteration cuando terminé. Pero si el código saliera del bucle antes de que termine el generador, así, note que el mensaje último número enviado no se muestra. Porque break. En este caso, el generador se bloquearía después del último yield, aquí. Es posible que algo se debe hacer después de ese lugar, cerrar un archivo, liberar algunos recursos, lo que sea. Y en este caso hay una solución. Podemos capturar una excepción de tipo generator exit, que se lanza después del último yield aquí. Así. Si no se captura explícitamente, esta excepción se pasará en silencio. Como he dicho, si un objeto generador no termina normalmente, cuando el objeto generador es terminado, generator close es el método que lanza una excepción generator exit donde se ejecutó el último yield. El uso de excepciones como estas para controlar el flujo de código puede parecer bastante raro y sorprendente a programadores de otros lenguajes. Pero espero, gracias a Harry Potter, que ustedes crean que se ve Pythonico. Siempre y cuando la condición que causa la excepción sea poco frecuente y sea bastante diferente de la condición normal. Sin embargo, supongo que algunos de ustedes están pensando que usar tantas excepciones es simplemente incorrecto y que hace que el código sea más complejo o más difícil de leer, o tal vez creen que las excepciones hacen que el código sea demasiado lento. Vamos a considerar estas preocupaciones. Por supuesto, no sería pythonico usar excepciones en todos los casos. Y sí, es posible confiar demasiado en excepciones y usarlas mal. Pero usadas correctamente, las excepciones pueden hacer el código tanto más sencillo como más fácil de leer. Este ejemplo es una típica y totalmente imaginaria llamada a una base de datos. Noten que primero conseguimos el resultado, después confirmamos que existe y finalmente lo mostramos. No usamos ninguna excepción, pero este código ni es pythonico ni es fácil de leer. Por otro lado, esta versión es más pythónica y su propósito, mostrar la cuenta de resultados,
es más claro y el error potencial se maneja de forma más sencilla por el bloque de except. ¿Y qué hay de rendimiento? ¿No son caras las excepciones? Hemos oído eso muchas veces, pero ¿se han preguntado alguna vez si eso es cierto? Sí, las excepciones son un poco más lentas, pero son muy optimizadas. Deben ocurrir raramente y en general, es muy importante, el código más pythonico tiende a ejecutarse más rápido. Esta función es muy básica, no tiene nada que ver con excepciones. Es solo un bucle while con una variable que se aumenta hasta 1000. No es pythónica, en verdad parece un código antiguo de C. Y este ejemplo es más complejo. Se crea una clase que es un iterable simple y ese iterable sigue la semántica de secuencia, es decir, cuando llega al final de sus elementos lanza una excepción index error. Tiene también un bucle for con un iterador, que es muy pythónico, que lanza otra excepción cuando se termina la iteración, una excepción stop iteration. Entonces, este ejemplo, a pesar de ser más pythónico, sin embargo, contiene el doble del código y 2 excepciones. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué función es la más rápida? ¿La más simple o la más pythónica? ¿Alguien quiere apostar? Pues, probémoslas. Aquí estoy usando un Magic de Jupyter Notebook que ejecuta la función timeIt de Python. Tardaron solo unos segundos. Resulta que la función más pythónica y con 2 excepciones es mucho más rápido por 2 órdenes de magnitud, casi. Y una razón es que el proceso de aumentarse la cuenta en la primera función requiere crear muchos objetos de tipo int y la otra es solamente una iteración pythónica. Entonces, hay varias observaciones. Sí, Python tiene un sistema rico y bien desarrollado de excepciones. Como un lenguaje interpretado y de tipado dinámico, Python es adecuado para manejar excepciones. Las excepciones se pueden especificar y manejar según su jerarquía de gerencia. Se usan en Python también para controlar el flujo, no solo para errores. Y, más importante, el código más pythónico muchas veces es más rápido. Es más pythónico usar excepciones que comprobar tipos, resultados, y es pythónico también usarlas para controlar el flujo de ejecución, siempre y cuando las excepciones sean poco frecuentes
Muchas excepciones serán más lento su código. Y si las excepciones son específicas, y si usar una excepción hace que el código sea más sencillo y más fácil de leer. Así que, en conclusión, podemos afirmar, como decíamos al principio de la charla, que sí, en Python, es verdad, es más sencillo pedir perdón que permiso. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero que hayan encontrado algo útil. Las diapos están en el GitHub repo. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta, estaré encantada de contestarles. Gracias.